El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y partimos en nuestra reflexión del día de hoy de la vida de estas siete miembros de nuestra iglesia, bienaventurados por el amor de Dios, y que es algo muy bonito, porque es importante que todos pensemos que ellos nos están recordando que también cada uno de nosotros está llamado a vivir la bienaventuranza. Estamos llamados a ser bienaventurados. Y de hecho lo somos cuando asumimos el misterio, y lo asumimos con confianza, con alegría, con esperanza, con fe, con certeza. O sea, uno tiene que saber que su vida no es un fracaso, su vida no es una desgracia, su vida no es una maldición, su vida no está marcada por un destino negativo. No, su vida está señalada, asignada, de una manera muy especial, ungida, agraciada por el infinito amor de Dios. Uno tiene que pensar en eso. Dios me ama. Y yo soy un hijo privilegiado del amor de Dios. Dios me ama y quiere amarme más y quiere recrearse en mí.
quiere manifestarse en mí, quiere gozarse en mí, quiere plenificarme a mí, llenarme a mí. Es decir, miren cómo es de importante que todos y cada uno de nosotros redescubramos todo este misterio del amor de Dios y precisamente nos dejemos llenar de esa presencia del amor de Dios. Jesucristo vino a anunciarnos el reino de Dios. Vino a anunciarnos la buena nueva de una vida muchísimo mejor, de unas condiciones de vida maravillosas, que superan todas las crisis que usted pueda tener, todas las situaciones difíciles, todas las realidades dramáticas de su vida, todo lo supera, todo. Cuando uno mira y cuando uno redescubre, es una lectura verdaderamente en el amor de Dios, en relación con Él, en cuanto Dios quiere el bien para mí, uno comienza a entender que la vida de uno no es una vida llamada al fracaso, ni a la desgracia, ni a nada de eso. Y ese es un buen motivo para uno comenzar a desechar malos pensamientos absolutamente negativos, y yo le podría decir que son pensamientos satánicos, diabólicos, porque son todo ese tipo de pensamientos con los cuales el ser humano comienza a tener la idea más absurda de sí mismo. Yo no sirvo para nada, yo soy un estorbo, yo soy un problema, nada me sale bien, a todo el mundo le causo molestias. Y bueno, lastimosamente hay personas que le ayudan, ¿no? Que le ayudan a esas personas y le van diciendo: me tiene cansado, me tiene aburrido, me tiene... ¿Hasta cuándo va a seguir usted así? ¿Qué voy a hacer para que usted cambie? Todas esas expresiones que de alguna manera como que eso expresan una falsa visión del ser humano. O sea, como que me molesta ese ser humano, me molesta incluso su vida. Y eso es una falsa proyección, y uno le puede servir a la voz del mal, porque yo no creo que el Espíritu Santo esté hablando por usted cuando usted le dice cosas feas a las personas con las que vive o con las que trabaja, ¿o sí? ¿El Espíritu Santo está hablando por usted cuando usted dice cosas feas? Entonces, ¿quién está hablando? No. Okay. Y acuérdese que hay violencia física y hay violencia verbal, violencia emocional, violencia psicológica, violencia afectiva, en muchos órdenes. Usted le puede quitar a otra persona las ganas de vivir, le puede dañar su autoestima, le puede dañar su visión, su concepto de sí mismo, estigmatizándola y poniéndola en el plano de un ser humano problema, que me tiene cansado, que me tiene cansada, que me tiene aburrido y que... Pero eso no pasa en su casa, ¿sí o no? ¿Cierto que no? Bendito sea Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a ser bienaventurados. Dios nos ha llamado a ser felices. De eso es que habla el Día de los Santos de hoy. ¿Quiénes son esos? Padre, ¿a quiénes? ¿Por qué los llaman santos? ¿Por qué les dan esa dignidad? ¿Por qué les reconocen? Por un estilo de vida. Son seres humanos común y corriente, como usted y como yo. Comían igual que usted, papa, arroz, yuca, frijol, igualito que usted. Dormían igual que usted, roncaban igual que usted, y todo idéntico a usted, con una diferencia cualitativa, que básicamente en su forma de vivir habían aprendido dónde estaba lo importante. No vivían por vivir, ni andaban malgastando su vida, ni viviendo de cualquier manera, ni buscando desaforadamente lo que no vale la pena. Ansiosos, obsesivos, compulsivos, buscando llenar vacíos personales. Eso le pasa a mucha gente. Entonces hay quien tiene muchos vacíos afectivos, entonces no le basta a un marido, tiene que tener varios para llenar el hueco. Tiene demasiados vacíos y no le basta una mujer, entonces tiene que andar buscando y anda de... ¿Quién es ese? Un ser humano
que está lleno de vacíos, de carencias y que lastimosamente lo único que está haciendo es llenando vacíos. Y si no, entonces va llenándolos con bobadas. Yo sé que eso no pasa aquí, pero ¿no han visto que hay gente que compra y compra y compra y acumula y acumula y acumula y gasta y salió el último y ya antes de que salga lo está pidiendo? Porque ¿qué vacío está llenando usted? ¿Qué carencia hay en su vida? Y así sucesivamente. Otros llenan sus vacíos con actividades aparentemente beneficiosas. Pero hay algo muy importante. Uno tiene que pensar muy bien: si yo me estoy valorando a mí mismo, si yo me estoy redescubriendo a mí mismo, si yo me estoy dando cuenta de cuánto valgo y de cuán grande es el llamado que Dios me ha hecho a una vida bendita, a una vida bienaventurada, a una vida feliz, a una vida llena de Él, llena de lo único necesario para vivir. Porque cuando uno vive en sintonía con el que es lo único necesario para vivir, uno vive pleno, lleno, satisfecho. Por eso dice la palabra: busca el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Pero busca lo esencial, busque lo esencial. Lo esencial es llenar mi vida de Dios. ¿Y qué es llenar mi vida de Dios? No es llenar mi vida de religiosidad simplemente, no es llenar mi vida de rezo simplemente, no es llenar mi vida, no, es llenar mi vida de interioridad. De interioridad. Es que hay mucha gente que no tiene nada acá adentro. ¿Cómo le llaman? La gente carreta vacía. ¿Usted sabe cómo suena una carreta vacía? Son supremamente escandalosa. Regularmente una persona bulliciosa, hace tanto ruido porque no hay nada adentro. Usted debe llenar su interior, su vida la debe llenar de interioridad, llenarla de sentido, llenarla de espíritu, llenarla de espiritualidad, llenarla de grandeza, subir de nivel. Es decir, buscar lo importante, no llenarse de fantasías, de cosas triviales, sino llénese de lo que verdaderamente vale. Den un espacio para usted, para crecer como ser humano, para crecer como persona, para crecer en el bien, claro que sí, para crecer en la prudencia, claro que sí, para crecer en la sabiduría, claro que sí. Haga más silencio, escuche más, medite más, piense más, reflexione más, interiorice más, comparta más. Que los de su casa le digan: qué rico, le estoy viendo la cara, ahora sí se la veo. De pronto porque la levantó del celular. Es decir, un ser humano consciente no llena su vida de trivialidades. Llena su vida de gracias, de virtudes. Y hay muchas gracias que nos humanizan, nos hacen más humanos. Uno, el compartir con nuestra familia, el hablar con ella, el interactuar con ella, eso lo llena a uno de valores muy grandes. Otro, el tener momentos de reflexión, momentos de interiorización, esto te llena profundamente. La gente dice: ay, me toca leer la Biblia, ay, ¿para qué leer la Biblia? Yo no entiendo eso de la Biblia. ¿Para qué le sirve a usted leer la Biblia? Yo les doy un consejo para que no se enrede: lea el Nuevo Testamento. Pero ¿y para qué lee usted? Usted lee básicamente para usted darse cuenta cuánta profundidad ha alcanzado en su vida, cuánta capacidad tiene de ser mejor. Es decir, para usted inspirarse, y no lea solo la palabra de Dios, aunque sería suficiente, bien leída, para inspirar y motivar una vida. Lea la historia de las personas como estos santos que heroicamente han sido una respuesta a todos aquellos con los que han vivido.
Imagínense si Monseñor Óscar Arnulfo Romero, no hubiera escuchado el grito de la época en que le tocó vivir y de la responsabilidad que le tocó vivir. Una sociedad supremamente herida, maltratada, precisamente por un poder político que no tenía absolutamente razón de ser. Es decir, un poder político entregado a la oscuridad. Una realidad eclesial adormecida, dormida. Es decir, los curas y en general la jerarquía dormida, no hablaba, miedosa, amedrentada. Una realidad de personas extremadamente ricas, demasiado cómodas, a las que no les importaba absolutamente nadie más. Y unas situaciones de injusticia y de opresión que fueron quitándole la vida a muchos. Y entonces surgieron personas que despertaron y que no quisieron vivir de esa manera inconsciente y quisieron generar reflexión. Muchos de ellos sí, inspirados, algunos por una teología que llamaban la teología de la liberación en ese contexto, pero que en otro sentido y bien interpretado es la doctrina social de la iglesia, la doctrina de la dignidad humana, es el evangelio, que bien entendido viene a liberar al ser humano y a sacarlo de situaciones de opresión. Y por ejemplo en el caso de El Salvador, estaba este padre jesuita Rutilo Grande, quien tuvo la sensibilidad de dedicársele al pueblo, a la gente, organizarla en comunidades pequeñas de base, lo que hablamos hoy día de comunidades, grupos, grupitos, que se reunieran, compartieran, reflexionaran, hablaran de sus problemas, meditaran, se ayudaran y comenzaran a tener conciencia, comenzaran de pronto a tener juicio y criterio y juzgaran lo bueno, lo malo, lo digno, lo no digno y comenzaran a expresarse. Y esto le molestó profundamente a quienes ostentaban un poder absoluto. Eso es serio, porque eso es lo que está pasando en muchos países, o sea, eso es lo que está pasando en toda, podríamos decir, en las esferas de nuestra América Latina y de muchos otros países en diversas formas. Monseñor Óscar Arnulfo estaba dormidito, él venía de Roma, venía de estudiar, lo hacen después secretario de la Conferencia Episcopal, luego lo hacen obispo y luego lo hacen arzobispo y él venía tranquilito, pero tocado obviamente por la reflexión de sacerdotes a los que ya habían expulsado de este país antes incluso de que él llegara. Y en el momento en que le matan a su gran amigo, el padre Rutilo Grande, a él esto lo estremece de una manera impresionante. Y él entiende, hace la lectura de: esta gente se quedó sin pastor, el pueblo se quedó sin quien interpretara su dolor y quien hablara por ellos, sin quien pusiera el pecho por ellos. Y el arzobispo asume una posición peligrosísima. Mire cómo es el hecho de uno descubrir cuál es mi papel en unas circunstancias propias, porque esto puede pasar en su casa. En su casa se pueden dar situaciones de injusticia, en su casa se pueden dar situaciones de desamor, situaciones incluso de un aparente estado de normalidad, en la que hay mucha gente que no está bien, que está mal, que está sufriendo, a la que se le atropella en su dignidad o en su libertad o en sus valores, se le desconocen, se le trata mal y nadie dice nada. En un momento determinado podríamos decir que el evangelio es en cierto modo revolucionario. Claro que es revolucionario. Por eso nuestro Señor lo advierte y dice: fuego he venido a traer a la tierra, y cuánto quisiera que ya estaba ardiendo. Y de ahora en adelante se los digo: dos en una casa estarán divididos, el padre contra la madre, los esposos entre sí, los padres con los hijos con los padres, la nuera con la suegra con la nuera. Bueno, eso sí se ve bastante, ¿cierto?
Pero es el Señor mostrando precisamente que cuando uno tiene el corazón puesto en el sumo bien, en el bien, y uno busca la verdad, y uno busca el bien, uno no se conforma con situaciones irregulares y anormales. O sea, porque me duele el otro. En el caso de Monseñor Romero, claro, le dolió a su amigo, pero le dolió de una manera directa todo el dolor que comenzó a escuchar del pueblo, de los campesinitos que venían a decirle: se me desapareció mi hijo, se me mataron a mi hermano, destruyeron mi casa, me tocó salirme e irme a vivir al monte. Luego llegó la guerrilla, luego, comenzaron a aparecer una cantidad de grupos, la gente propia, con un grupo que llamaban el grupo de... ¿Cómo era que le llamaban a ese grupo? Un grupo que era por el estilo de, como de esos emisarios que cuidan lo que pasa en la cuadra, ¿no? Entonces están vigilando, y eran familiares de todos, familiares, pero apenas veían algo irregular en usted, iban y le contaban al Estado, del Estado, y la propia familia entregando a su propia familia. Imagínense el dolor. Era obvio que alguien tenía que reaccionar, era obvio que alguien tenía que, al verse tan recargado, tan tocado, al ver las heridas, las llagas, tenía que gritar. Y Monseñor Romero, si ustedes escuchan las homilías de él comenzó a gritar con nombres propios, a describir las situaciones propias, precisamente porque le dolía en el alma la injusticia, el que todo el mundo tuviera que callarse, el que las familias estuvieran sufriendo. Comenzó a gritarle al Estado, a las fuerzas del Estado, a los militares, comenzó a gritarle a todo el mundo, comenzó a incomodar y a molestar, se tornó incómodo. Claro, a nosotros nos molesta alguien que nos recuerde la verdad, ¿cierto? Nos molesta. Es incómodo que alguien, de hecho, en el contexto de Vivencia 1, cuando uno está acostumbrado y acomodado a las circunstancias, si usted, por ejemplo, va en el carro y va en su carrito manejando y por algún motivo le tocó hacer un cruce indebido y de pronto las malas costumbres le llevan a... ¿No hay ningún policía por ahí? Ah, bueno. De pronto usted comienza a hacer el giro indebido y alguien dentro del carro le dice: eso no está bien hecho. Inmediatamente esa persona molesta, incomoda. Los demás que dicen: ay, cállese, hombre, no sea tan regalado, hombre, usted siempre pues. O en los mismos negocios, en las mismas cosas. Entonces la familia decide: hay que hacer esto, eso no es lo más legal, pero hay que hacerlo. Y alguien dice: eso no es correcto. Y ese que dice eso no es correcto, inmediatamente se muestra. Entonces comienzan a hablar en corrillo: venga, hablemos acá, porque a su hermana esa es un aguafiestas, su hermano ese es un... No hablemos delante de él, no hablemos delante de ella, porque ese se tira todo, ese critica todo, ese se volvió tan rezandero y tan rezandera, entonces ya no nos deja hacer nada, todo le molesta, todo le incomoda. ¿Y ve? Y no es que la persona, no, es que la persona tiene principios fundamentales en su corazón, con los que de alguna manera quiere preservar a su familia, preservar y llevar al bien, cuidarlos. Muy bien, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue eso. Alguien que defendió. Pablo VI fue igual. En guardadas proporciones, Pablo VI hizo algo que incomodó y todavía es absolutamente criticado por eso. Escribió una encíclica que se llama Humane Vitae, la vida humana. Y desde el momento en que escribió la vida humana, la Humane Vitae, se convirtió absolutamente indeseable para muchos sectores por la defensa de la vida. Y así sucesivamente. Muchos de los santos de los que hablamos han sido personas que no les ha gustado vivir de cualquier manera, sino que les ha gustado vivir bien, de una mejor manera.
que no se conformaron como el joven rico, que le dio tristeza dejar sus comodidades y prefirió irse a abrazar sus camellos y sus camellas y no sé qué cuántas más cosas tendría, y prefirió despreciar a Cristo. Por eso dicen que es el gran ignorado del Evangelio. Nunca se volvió a saber de él, nunca más. Prefirió su riqueza. Y a nosotros nos puede pasar eso. Yo puedo preferir mis comodidades, puedo preferir mi pecado, puedo preferir mis malas conductas, puedo preferir, y eso que prefiero, tal vez lo estoy prefiriendo en detrimento del bienestar de muchos, de todos, de mi familia, de mi hogar. Puede que yo esté generando situaciones. ¿Por qué? Por mi egoísmo, por hacer simplemente lo que a mí me gusta, por buscar simplemente lo que yo quiero. Alguien que ama le toca incomodarse, porque para que haya bienestar para todos hay que hacer sacrificios. Pues la vida de los bienaventurados es la vida de los que no temen hacer sacrificios por los otros. Y Dios los compensa, o sea, Dios ve el bien que tú haces. Mire, esta es una forma de exaltar ya en vida, aquí en la tierra, a aquellos que vivieron en el heroísmo del amor, el heroísmo de la generosidad. Es decir, hicieron las cosas no porque sí, las hicieron de la mejor manera. Entonces mire, hoy la sabiduría nos dice, sea prudente, busque el bien, busque lo bueno en el sentido lo que le hace bien a su familia. No busque lo malo, no busque lo que le daña, lo que le aparta de lo que es correcto, de lo que es digno de un ser humano. Busque lo que puede generar bienestar para todos, aunque le cueste la vida. Me llamó mucho la atención, y ustedes lo pueden ver, el acto tan bonito que tuvo, por ejemplo, Monseñor Oscar Arnold. Fue el último día de su vida, él no sabía que ese día lo iban a matar, pero tuvo un acto muy bonito, aunque estaba un poquito enfermo, se sentía indispuesto. Se fue y se reunió con un grupo de sacerdotes y se puso a compartir con ellos. Ya existía el rumor, ya venía el rumor de que lo iban a matar. 8 días antes se habían desarmado una bomba debajo del altar en otro lugar. Y ya estaba como la tensión, la gente ya hablaba, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Y él ese día se fue, compartió con los sacerdotes, por la mañana obviamente hizo sus oraciones, luego por la tarde les dijo a un sacerdote, les dijo, bueno, me voy porque yo también soy débil, frágil, y me tengo que ir a confesar, me voy a confesar. Y se fue para donde su director espiritual a confesar. Antes de irse a celebrar la Santa Misa, en la que le quitaron la vida, tenía muy claro que debía estar preparado y que debía buscar primero mi paz con Dios, buscar primero lo bueno, lo esencial, mi conciencia, mi tranquilidad, vivir bien, estar bien, para que llegue lo que llegue, en el momento que llegue, yo estoy listo. Eso hacen los bienaventurados. Buscan lo esencial, buscan lo que verdaderamente hace falta, y después no se preocupan, no se angustian, no se mortifican, ni le mortifican la vida a nadie, sino que viven con confianza, con esperanza, con alegría, porque Dios me cuida, Dios me protege, Dios está conmigo, Dios sabe lo que yo necesito y Dios me recompensa, porque Dios me ama. Amén.